Muy buenas tardes, perdón, a todos, todas y todes las personas que nos acompañan el día de hoy. Y pues hoy tenemos el webinar titulado Impulsando la acción climática desde la legislación. Esto es respecto a la participación de las personas en el proceso de actualización de la Ley General para la Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático. Como saben, ya está el proceso abierto en donde pueden pues llenar justamente un cuestionario que está en línea y este cierra este enero, es nada más una parte introductoria. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Angélica Jiménez, que es directora general de IMADES, Paula Lara, directora legal de POLEA, que es Política y Legislación Ambiental, Arabela Lee, directora general de Colima Sostenible AC, y Estefanía Fuentevilla, que es asesora de cambio climático en POLEA. Igual. Este, pues vamos a compartirles un poquito del orden del día. Y pues tenemos aquí primero la intervención inaugural por parte de la maestra Angélica. Tenemos el contexto del proceso participativo de la ley, la explicación breve de cómo se llena esta encuesta en línea, el llenado de esta encuesta y el espacio para preguntas o dudas que puedan surgirles pues en todo el proceso del webinar. Y pues solamente como comentario, quiero decir que justamente este webinar pues acompaña este proceso tan importante en donde sociedad civil pues tiene que participar y colaborar junto con la parte gubernamental, pues para que nuestras necesidades junto con la crisis climática que alberga Colima, pues ahora sí que sean escuchadas, ¿no? Entonces, sin más que decir, doy uso de la palabra a la maestra Angélica Jiménez, directora de Limades. Hola, hola, ¿qué tal? Pues qué gusto, qué gusto. Espero que me esté escuchando como muy bien. Estoy en un espacio público, pero espero que sea bueno el audio. La verdad es que me da muchísimo gusto darle la bienvenida y me da muchísimo gusto tener este webinar porque justo como lo mencionas, estamos en el proceso de la actualización de la Ley de Cambio Climático del Estado de Colima y para nosotras es súper importante que haya mucha participación ciudadana, gubernamental, el sector privado y demás, porque al final de cuentas el tema del cambio climático pues nos toca a todas y todos y la verdad es que este espacio va a ser un espacio de diálogo, de reflexión y por supuesto de compromiso de las cosas que podemos hacer. Muchísimas gracias, Polea. Creo que tenemos a los champions de la legislación ambiental en México, entonces muchísimas gracias por ayudar a Colima a tejer esta nueva ley o estas adecuaciones y actualizaciones de la ley de cambio climático del Estado. Y por supuesto, Colima Sostenible, que siempre es un gusto tenerles y que nos acompañen en estos procesos tan claves y tan delicados y que necesitamos pues esta contraparte del pensamiento social. Para Colima, pues obviamente estamos en un momento muy clave por varias razones. El tema del cambio climático, pues lejos de convertirse en algo, en un discurso, a mí siempre me gusta decir y repetir algunas palabras donde siempre decimos como el cambio climático es un tema tan grande que pareciera como ese tema tan sexy que todo el mundo queremos hablar de él, conocer de él, etcétera, pero aterrizarlo a acciones locales precisas, concisas, que nos ayuden a cambiar esa lógica, pues ahí está el tema, porque ya a final de cuentas el cambio climático es un tema de una realidad que vivimos aquí y en todo el planeta, y entonces hay que abordarlo con esa crudeza, ¿no? Que necesitamos hacerlo, ¿no? No estamos hablando de escenarios lejanos, estamos hablando de ya escenarios que ya son medibles, que ya son palpables, que ya son reales y por supuesto que nuestra capacidad de respuesta pues puede depender de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy en día, ¿no? De hecho, desde hace 20 años, pero hoy en día muchísimo más, ¿no? Tenemos que estar en este presente. Y para Colima, por supuesto, pues hay que poner un contexto de todo esto que enfrentamos, ¿no? Y quiero compartir quizá algunos datos que ya hemos compartido en otras ocasiones, pero vale muchísimo la pena siempre traerlos en el presente y son muy concretos sobre lo vulnerable que somos como Estado al cambio climático y esta exposición que tenemos ante el cambio climático. Y por supuesto, Colima, aunque es un estado muy pequeño, no por ende todos los municipios viven el cambio climático de manera homogénea, sino cada municipio también tiene
sus particularidades, ¿no? En general, en Colima, yo recuerdo hace 2 años que ¿se acuerdan que vino el director del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Agustín Ávila, en aquel entonces, y que nos dijo, a ver, Colima, es que en los últimos 10 años ustedes han aumentado 1.1%, perdón, 1.1 grados centígrados de su temperatura año por año, y nosotros, nada, y luego nos dice, ¿cómo nada? En 10 años esto significa 1 grado centígrado. Y no tenemos que llegar al 1.5 grados como Colima, como qué onda, ¿no? Entonces, justo, pues estamos en ese escenario, donde los últimos 10 años ya aumentamos 1 grado centígrado y la tendencia sigue siendo eso, ¿no? Y que también vemos es que, por ejemplo, los patrones también de sequía, de escasez de agua, que se combinan con lo que estamos viviendo como país, en Colima también se está agudizando. Y estos patrones de lluvias intensas en un momento y después que dejamos varios meses de tener lluvias o que la temporada de lluvias ya no es tan homogénea, pues a final de cuentas esto pues nos pone en un tema que se traduce en pues menos posibilidad de tener una recarga efectiva de agua para nuestros acuíferos, para nuestros ríos, etcétera, y obviamente aumenta nuestro riesgo y pues obviamente toda la variación que nos pone en estos extremos a que tengamos una vulnerabilidad ante el recurso hídrico, ¿no? Y hablando desde el lado de la sequía, pero también desde el lado de la abundancia, ¿no? El tema de tener fenómenos hidrometeorológicos cada vez más intensos, el que estemos acostumbradas aquí en Colima en vivirlo no quiere decir que esté normalizado y que esté bien ahora como están sucediendo. Cada vez los fenómenos hidrometeorológicos están cambiantes. Ahora podemos ver tormentas tropicales que pareciesen más como huracanes por la cantidad de agua que nos dejan, pero no llegan a la velocidad de los vientos para considerarlos como huracanes, o los mega huracanes que de repente nos embaten en el Pacífico mexicano, pues es un tema que tenemos que estar bastante pendientes. Lo vivimos aquí con los escurrimientos, las inundaciones, los deslaves, entre otras cosas, y eso es cambio climático. Ahora lo vemos más y somos más vulnerables porque, por supuesto, luego nos andamos poniendo donde no debemos ponernos, ¿no? Y bueno, justo vuelvo a citar al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático porque justo ellos fueron quienes nos comparten una serie de análisis vulnerables. Van a estar pasando por ahí algunas diapositivas, no quiere decir que yo vaya siguiendo estas diapositivas, sino nada más para que las vayan teniendo con algunos datos importantes para el Estado, datos como emisiones, pero también estos datos de vulnerabilidad. Colima pasó de tener una vulnerabilidad media-baja a tener una vulnerabilidad, perdón, media alta hasta intensa, según los datos del INEGI. Entonces, tenemos varias cosas bien importantes y sí necesitamos hablarlas, ¿no? Por ejemplo, el municipio Manzanillo es un tema, es un puerto, es una zona costera, es un centro logístico, es, como nos gusta decirle del gobierno, es el epicentro de la transformación, pero eso no quiere decir que esta abundancia económica que puede haber en el puerto de Manzanillo no esté vulnerable, al contrario, aumenta la vulnerabilidad ante los efectos de cambio climático. Necesitamos estar pensando bajo ese sentido, ¿no? Armería, por ejemplo, un municipio totalmente agrícola y que ahora, por supuesto, los diagnósticos, incluso su plan municipal de cambio climático, ellos mismos explícitamente señalan que tienen bajos niveles de capacidad adaptativa y la degradación ambiental y de exposición costera lo ponen en un municipio de posición de vulnerable alta frente al cambio climático. O está Tecomán, también ligado a la agricultura intensiva, pero estos cambios en los patrones de lluvia, por supuesto, lo hacen muy, muy, muy vulnerable a echar para abajo las condiciones económicas del municipio. Y están las otras zonas, las zonas más rurales, montañosas, como Ixtlahuacán, como Minatitlán, como Cuauhtémoc, etcétera, que quizás su vulnerabilidad no se vincula al aumento del nivel del mar, pero sí al deterioro de la cobertura vegetal. Lo que hemos apreciado en Colima y nos dicen las investigaciones que ha hecho la Universidad de Colima es que en los bosques los últimos años se han desecado, y que no precisamente han estado teniendo la cantidad de humedad que normalmente se veía en los ecosistemas forestales. ¿Y esto qué sucede? Imagínense que si los bosques sistémicamente se empiezan a secar o el ecosistema sistémicamente se empieza a secar, pues son ecosistemas que prácticamente los servicios ambientales que presten van a ir en decadencia y ese es todo un tema. El aumento del calor, aumenta la evaporación, las lluvias que no son constantes, pues no hacen que la vegetación capture esa agua para entonces almacenarla y después llevarla a los ríos y a los acuíferos, entre otras cosas. En fin, por supuesto, esta vulnerabilidad no es uniforme. Hay unas cosas en la zona costera, otras cosas en la zona urbana y otra cosa en los espacios montañosos.
pero yo sí pondría 5 cosas que estamos teniendo sobre riesgos de cambio climático, ¿no? Tenemos cada año temperaturas más altas. ¿Se acuerdan de estos luego memes que empezaron a salir como de, es que este año, olvídate que este es tu año más fresco que vas a vivir en tu vida, ¿no? Y aunque nos burlemos, porque como mexicanas somos como súper así, pero la verdad es una realidad que duele y duele muchísimo. ¿Cómo nos podemos acostumbrar a decir que, ay, no pasa nada y el siguiente año me pongo otro aire acondicionado o whatever? No, o sea, la situación es compleja y necesitamos hacer en verdad cambios interesantes, porque incluso con el aumento de calor no nada más quiere decir que nos muramos de calor y que veamos lejanas esas implicaciones de que si los ecosistemas se desecan y demás y ese tipo de cosas que lo vemos como un poco lejano, no, o sea, a final de cuentas, Colima ha tenido patrones de enfermedades epidemiológicas que se detonan con el calor. A final de cuentas, hemos sido primeros lugares en dengue, Zika, chikungunya, etcétera, que ese tipo de vulnerabilidades en la salud también seguirán apareciendo, o enfermedades diarreicas, estomacales y mil cosas más, ¿no? Otro punto que pusiera sobre la mesa es el tema de las lluvias intensas y concentradas, como les platicaba. Ahora ya llueve intensamente, pero llueve por momentos muy breves, muy rápido, que esto hace que esa agua no se alcance a almacenar por los ecosistemas y mucho menos por el suelo. Esto hace que haya avenidas de agua totalmente incontrolables, donde tenemos los riesgos de inundaciones urbanas, los escurrimientos descontrolados, la saturación incluso de las cuencas y por supuesto, ¿por qué no? Los daños en la infraestructura que también pues, nos cuestan a nosotras mismas porque pagamos impuestos, ¿no? Otro del tema que pusiera por ahí es el aumento del nivel del mar y la erosión costera. Cómo ocurre en Manzanillo, cómo ocurre en el Paraíso, que lo tenemos muy, muy claro. Ya van al Paraíso y en verdad ya, no, ya ni siquiera las letras del Paraíso existen, ¿no? Y esa es una vulnerabilidad o una realidad o un choque del cambio climático que lo tenemos y lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo y donde precisamente la infraestructura portuaria y turística pues está totalmente en riesgo y la zona económica costera de muchas de las comunidades y muchas de las familias que están allá está totalmente en riesgo. Los salineros, los pescadores, los acuacultores, todas las personas que viven en la franja costera están en un riesgo totalmente alto. Otro el tema que pusiera, el cuarto pusiera la degradación de los ecosistemas. A final de cuentas, reducir la resiliencia natural merma, o sea, es como echarnos un balazo al pie. A final de cuentas, si esa absorción de carbono, el oxígeno que nos dan, el agua que nos dan los ecosistemas y demás, lo estamos reduciendo, pues por supuesto que la resiliencia tanto de los ecosistemas como de nosotras mismas, las personas, pues se ponen en un descontrol, o sea, como que la fórmula no da, ¿no? Como que realmente no checa, no embona, ¿no? Y otra parte que yo pusiera, o el último punto que yo pusiera, es esta capacidad de adaptación desigual. A final de cuentas, los recursos, la gobernanza, ¿hablamos de gobernanza o hablamos de gobernabilidad? Realmente creo que gobernanza queda en un esquema muy, muy alto que todavía no llegamos. La participación ciudadana varía demasiado en cada uno de los municipios y claro que esto tiene implicaciones directas a la vulnerabilidad. Es bien importante siempre comunicar que tenemos que trabajar en equipo, hacer sinergias, y quitar como toda esa cosa de egos y demás y de que siempre querer ser los primeros y bla, 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 bla. Eso no, ya no funciona. Necesitamos en verdad sumar, y actuar a final de cuentas con roles muy claves, pero súper, súper de la mano y no dejar en verdad de creer que desde lo pequeño podemos hacer muchas cosas muy, muy grandes, ¿no? Que tenemos todavía espacios de maniobra, pero necesitamos trabajar todas y todos juntos, porque si no, en verdad no vamos a poder hacerla. Las cosas desde un escritorio no se hacen y la realidad la tienen las personas y yo creo que siempre hemos estado totalmente con esta apertura de trabajarlo de esa manera, ¿no? Y más en este momento donde también hemos entendido y hemos aprendido a nivel planetario que las mujeres y las juventudes tienen un papel súper claro. Las mujeres, por todo el tema de que a final de cuentas está súper comprobado que las mujeres vivimos más vulnerabilidad y más tenemos más riesgo y vivimos más los impactos del cambio climático y las juventudes, pues pobres, porque son a quienes les estamos heredando todo este tipo de retos que tampoco es justo, necesitamos poner las pilas para no heredar ese tipo de situaciones. Yo me acuerdo también cuando era joven decían eso, que los pasados y no sé qué, pero si ya lo sabíamos desde que estábamos jóvenes, pues hay que buscar cómo transformar y cómo tener estas soluciones transformadoras locales, etcétera. Y también vale la pena muchísimo mencionar que ante todo este contexto donde el desarrollo económico, y no me voy a poner, hace ratito hice una publicación en mi TikTok, dije, no me voy a poner como en este choro marxista ni nada por el estilo, pero el desarrollo económico
pues nos está llevando a una serie de conductas que tenemos como todas las personas sobre el consumismo y demás, y necesitamos poner muchísimo las pilas. El otro día me hacían preguntas como de, oye, ¿por qué no dices nada del puerto, etcétera, etcétera? Y yo, claro que es un tema de impacto, claro que es un tema que ni siquiera deberíamos pensar que pudiera suceder en ninguna sociedad, pero como la sociedad también empujamos con nuestro mismo consumismo a que tengamos mejores servicios, más, más cosas en lo local, más que nos traigan cosas de China, que nos traigan cosas de otros países. Y entonces estamos inmersos en una sociedad de consumo y en un desarrollo económico basado en este tipo de conductas que es muy difícil frenar el crecimiento del desarrollo económico como lo tenemos hoy en día si no empezamos a cambiar todas las personas la forma en que estamos llevándonos con el planeta, ¿no? Y ojo, no quiero hacer ninguna aseveración de a favor o en contra, ni mucho menos, sino más bien que pensemos y repensemos nuestro propio consumo, cómo estamos hablando de las energías, cómo estamos hablando del consumo local, cómo estamos hablando de la movilidad sustentable, cómo estamos sumando al cuidado de la vegetación, cómo estamos también trabajando con el tema de la planificación, lo cual local, etcétera, todo suma. Entonces, yo más bien les dejaría esta oportunidad de que tenemos en hacer una ley que integre todos estos pensamientos, que integre la ruta hacia donde tenemos que seguir, que seamos realistas, pero que también tengamos este compromiso colectivo desde el gobierno, municipios, comunidades, sociedad civil para tener como toda esta barrera legal que nos ayude a seguir avanzando. Obviamente no hay que olvidar la perspectiva que les platiqué de género, de juventudes y poner todos estos riesgos que ya tenemos y traducirlo todo en un diagnóstico de políticas y más bien una realidad y dejar de nada más tener leyes de papel, sino más bien que sí sea muy operativa y aprovechar los procesos que tiene Colima ya en juego, ¿no? Aprovechar el COBIECOM, aprovechar ya los instrumentos de ordenación, aprovechar el impuesto al carbón, aprovechar como otras cosas que ya van andando. Y perdón, ya no sé si me extendí como demás, me extramotivé, pero muchas gracias, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, maestra. La verdad es que justamente teniendo un panorama actual de tantas problemáticas ambientales que tiene Colima, pero también que Colima es un estado mega diverso, que gozamos de miles de recursos también. ¿Qué vamos a hacer justamente, no? ¿Cómo vamos a accionar? ¿Qué medidas de mitigación y adaptación se proponen y cómo se van a llevar a cabo? Y justamente tenemos pues esta grandiosa ley que pues está en su proceso de actualización y que Paola Lara, directora legal de Polea, y Estefanía Fuentevilla, asesora de cambio climático también en Polea, nos van a hablar del contexto y la importancia de esta ley. Adelante. Muchas gracias, gracias. Saludo también a todas las personas que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias a todos también los panelistas. Y pues creo que es muy importante empezar a hablar de por qué actualizar la ley de cambio climático. Si ya tenemos instrumentos precisamente, ya tenemos una legislación previa que el Estado ha ido avanzando, que ha ido respondiendo a los compromisos internacionales, a las exigencias nacionales que también han dado pie a este cúmulo de actualizaciones de la legislación en materia de cambio climático. Y a mí me gustaría poner sobre la mesa en esta pues breve exposición por qué actualizarla, por qué si ya tenemos una ley, una norma que fue un avance pionero, ¿no? En 2016, ¿por qué ahora hablamos de un proceso de actualización? Lo primero que tengo que decir es que las leyes precisamente son un proceso dinámico. De 2016 para acá, ya casi 10 años, pues hablamos de un contexto totalmente distinto, en donde pues hoy, como bien lo acaba de mencionar la maestra Angélica, hablamos de impactos más severos, impactos que en las personas ya se empiezan a sentir, ¿no? Bueno, ya se están sintiendo los efectos de cambio climático, los compromisos nacionales e internacionales que son ya mucho más exigentes y que requieren herramientas técnicas y financieras para poner frente al cambio climático. A mí me gustaría abordar que para hablar de un cambio en la ley de cambio climático, necesitamos abordar una perspectiva de derechos humanos.
todo nuestro régimen jurídico, todos nuestros procesos de participación tienen que hablar de una perspectiva de derechos humanos. La Ley de Cambio Climático para el Estado de Colima va a formar parte de un marco jurídico multidimensional a nivel nacional y a nivel internacional que tiene que proteger y garantizar en su espectro más amplio los derechos humanos de todas las personas. Anteriormente en México, pues no sé si ustedes recordarán que toda nuestra legislación tenía que armonizarse y estar perfectamente alineada con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir del 2012, no solamente nuestras legislaciones y nuestro marco jurídico en su enorme dimensión tiene que estar alineada no solo a la Constitución, sino a los derechos, a los acuerdos internacionales y acuerdos específicamente que protegen derechos humanos. Cuando nosotros hablamos de acción climática, de cambio climático, es una acción que está íntimamente relacionada y vinculada con diferentes derechos, especialmente con el medio ambiente sano, pero también está interrelacionada con la salud, con la ordenación del territorio, con el derecho a la movilidad, con el derecho a la participación, transparencia. Entonces, nosotros al hablar de actualización de la Ley de Cambio Climático de Colima, tenemos que estar pensando en una legislación que esté íntimamente relacionada con otros derechos, que ponga sobre la mesa instrumentos que estén alineados y que se hablen entre sí para no tomar decisiones aisladas y que estén tomándose decisiones alineadas precisamente a decisiones que impulsen el desarrollo económico, en este caso del Estado, pero también de los compromisos nacionales e internacionales que tenemos como país, siempre en pro de la garantía de los derechos de todas las personas, además, pues, de la salud del planeta y de la conservación de nuestros ecosistemas. La siguiente, por favor. Y aquí es donde quiero resaltar la importancia de esta actualización. Esta es una pirámide que representa todo nuestro marco jurídico. Nuestro marco jurídico es constitución, son tratados internacionales, también es leyes generales, pero también es constitución estatal, también es una ley estatal, como es la que estamos hablando, pero también todas las disposiciones y todos los instrumentos que van a derivar de ella. Y todas ellas no son entes aislados, todas ellas tienen que comunicarse, tienen que interrelacionarse y tienen que estar alineadas a un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues yo sacaría por lo menos dos de gran importancia: garantía de derechos humanos y también el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales por parte de México y concretamente del estado de Colima. Si ustedes observan, nuestra ley estatal de Colima debe de estar perfectamente alineada, por eso lo ponemos en forma de pirámide, a las leyes generales, a la Constitución y a los tratados. Es importante mencionar que al ser un derecho humano y al ser derechos humanos los que se están protegiendo, son cláusulas constitucionales que de alguna manera son temas de tal relevancia que no solamente impactan a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Ustedes saben que México es una república democrática, es una república federal y que tiene distintos órdenes de gobierno: la federación, los estados y los municipios. Normalmente las competencias y las atribuciones, la federación le corresponden por materia algunas, los estados otras y los municipios otras. Sin embargo, hay cláusulas de excepción, como es el caso del cambio climático y la garantía del derecho humano a un ambiente sano, que son tan relevantes porque impactan a nivel nacional, impactan en el desarrollo económico, impactan en la calidad de vida, en el desarrollo de las personas, que tiene que haber una visión nacional de estas materias específicas y tiene que repartir a cada quien, a cada sector, a cada orden de gobierno lo que le corresponde, qué nos toca hacer a cada uno de nosotros. Entonces, por eso es la importancia de decir que la ley de cambio climático del estado de Aguascalientes de Colima, tiene que alinearse perfectamente a la Ley General de Cambio Climático, nuevamente a la Constitución y nuevamente a los tratados internacionales. De ahí la relevancia de este proceso de participación y de este proceso en el que estamos platicando el día de hoy. La siguiente, por favor. Nuevamente, somos parte de todo este cúmulo de responsabilidades, somos parte de las responsabilidades que le corresponden a la federación, a los municipios, a los estados, pero también somos parte de lo que le corresponde a cada sector de gobierno, ¿no? No, antes era muy común
que se pusieran las materias a sectores específicos, ¿no? Es materia de cambio climático, entonces le corresponde nada más al sector medio ambiente. No, ya vimos que en su interrelación tiene que transversalizarse la materia de cambio climático a todos los demás sectores porque los impactos, tanto en el sector económico, en el sector salud, son de tal magnitud que cada sector tiene que tener responsabilidades dentro de la acción climática. Entonces, haciendo como un análisis nuevamente en retrospectiva, tenemos que estar perfectamente alineados verticalmente, federación, estados, municipios, pero también horizontalmente entre los diferentes sectores, salud, económico, movilidad, y también en la periferia con los sectores académico, social, privado, el sector gubernamental. Es una responsabilidad, como bien lo mencionaba la maestra, es una responsabilidad de todas las personas. La siguiente, por favor. ¿Qué desafíos climáticos enfrenta Colima? Pues como ya lo habíamos mencionado, en el 2016 Colima tiene su nueva ley de cambio climático, bueno, su ley de cambio climático que fue pues un avance pionero dentro de la acción climática estatal y también a nivel nacional, pero a casi una década pues el contexto está cambiando, los impactos climáticos son mucho más severos, las exigencias internacionales son más altas y las oportunidades en la tecnología y la evidencia tecnológica y la evidencia científica nos pone sobre la mesa nuevas prácticas y casos de éxito que podemos incorporar a la legislación. Hoy tenemos pues mayor frecuencia de huracanes, de sequías, de incendios que afectan directamente al Estado y pues los compromisos internacionales exigen que nosotros actuemos en consecuencia y que tengamos un marco jurídico que pueda guiar la acción climática y la acción de todos los sectores para llegar a un buen puerto ante la respuesta al cambio climático. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que debemos proponer? Pues básicamente no se está descubriendo el hilo negro, básicamente creo que hoy tenemos evidencia científica que nos demuestra qué es lo que está funcionando, qué es lo que puede funcionar y qué es lo que hay que potencializar. Y pues sin duda es la articulación efectiva entre sectores, ya lo he mencionado, entre los diversos sectores, hablando de sectores gubernamentales, pero hablando también de sectores sociales, académicos y privados entre los diferentes órdenes de gobierno nos tenemos que coordinar, darle a cada quien lo que le corresponde hacer y cómo coordinar todas esas atribuciones, transversalizar el fenómeno precisamente hacia otros sectores, desarrollo rural, urbano, el sector energía, el sector económico, movilidad, salud, hablar de movilidad sustentable, descarbonización del transporte, hablar de energías renovables, energías limpias y qué le corresponde pues a cada sector impulsar y a cada sector implementar. Necesitamos hablar de instrumentos de planeación, instrumentos de financiamiento para hacer frente al cambio climático, instrumentos de transparencia e instrumentos de participación y todo eso tiene que estar plasmado en la ley de forma ordenada y de forma coordinada. Establecer pues diversos instrumentos robustos, tener una ley robusta que no quede lugar a dudas de dónde estamos parados a nivel nacional, qué es lo que corresponde hacer como Estado, qué le corresponde a Colima hacer como Estado y dónde estamos parados a nivel nacional para potencializar el desarrollo económico haciendo frente al cambio climático, pero también para obedecer a las metas y contribuir a las metas que México tiene como parte de la comunidad internacional en este tema específico. Establecer también e incluir nuevos temas como justicia climática, género, comunidades, cómo van a ser los mecanismos de participación. No se puede hacer frente al cambio climático si no hay mecanismos de participación efectiva en donde toda la perspectiva de derechos humanos, incluyendo perspectiva de género, perspectiva de inclusión, a todos los sectores más vulnerables tengan una participación efectiva dentro de la toma de decisiones y dentro de las políticas climáticas y de la legislación. Fortalecer las capacidades legales para anticipar y responder a los nuevos escenarios climáticos, siempre pensar en una ley a largo plazo, una ley que vaya respondiendo a las necesidades que se nos van presentando ante los efectos adversos del cambio climático. ¿Y cómo vamos a implementar esta ley? Con mecanismos efectivos, con presupuesto, con instrumentos, cómo se va a implementar esta ley, cómo nos vamos a poner de acuerdo, insisto, para toda la periferia que implica el espectro de protección de la ley. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son, pues, las nuevas oportunidades? Armonizar la ley con la Ley General de Cambio Climático. La Ley General de Cambio Climático nos pone un piso mínimo, nos dice qué nos corresponde hacer y nosotros tenemos que estar armonizados con la Ley General de Cambio Climático, estableciendo ese piso mínimo, repartiendo facultades y atribuciones, pero también
tropicalizando y adecuando a la realidad del Estado y a las necesidades geográficas, demográficas del Estado para poder atender a la realidad que le corresponde al territorio específico de la Ley de Cambio Climático de Colima. Incorporar principios actualizados de gobernanza climática, la participación social, transparencia y la rendición de cuentas, y establecer sobre todo atribuciones claras para los diversos sectores. Esto lo repito mucho, pero es de gran importancia porque muchas veces los sectores van actuando independientemente y bueno, y la intención es que todos estemos hablando el mismo idioma. Debemos de crear incentivos e instrumentos económicos, financieros y de mercado para hacer frente y para lograr un financiamiento efectivo de la acción climática. La siguiente, hoy, pues con esto me gustaría terminar. Hoy creo que Colima está pues en una gran oportunidad. Ahí está la voluntad política, está la voluntad por parte de gobierno, por parte del sector social, por parte del sector académico, de contar con una ley de avanzada, una ley que permita hacer frente a la realidad climática que hoy ya estamos viviendo, que hoy se vive. Aquí algunas cifras que no voy a mencionar, que ya se han puesto sobre la mesa, pero que sí tenemos que ir adecuando nuestro marco jurídico. El marco jurídico no es lo más importante de la acción climática, pero sí es la guía que nos va a permitir ponernos de acuerdo y cómo vamos a actuar frente a la acción climática, ¿no? Cómo es la base que nos dice qué le corresponde a cada quien y cómo debemos de hacerlo. Por eso la importancia del marco jurídico dentro de toda la pelea de la acción climática, como puede ser el cumplimiento de los acuerdos internacionales y pues precisamente garantizar, nuevamente repito, los derechos humanos de todas las personas. Em, con esto, pues nos vamos a ir con la tarea de tener un marco jurídico moderno, un marco jurídico a la vanguardia y un marco jurídico que responda a las necesidades que el Estado, que Colima concretamente tiene para hacer frente a el cambio climático. Hasta aquí lo dejaría de momento y estoy atenta a cualquier comentario. Muchas gracias, Pau. Y aquí yo tomo la palabra igual de parte de Polea, pues justamente en esta acción, fortaleciendo justamente en este contexto también que nos comenta la maestra Angélica, y que también, más allá de mencionarlo y también estas charlas, también es la importancia que desde la ciudadanía ya se está viviendo. Y por eso es la importancia de actuar y también actuar desde todos los frentes, desde política y legislación ambiental. Polea, quienes somos la organización de la sociedad civil que lleva a cabo, que de la mano con el IMADES este proceso participativo, trabajamos ya con la convicción de que la acción y la justicia climática y social pueden alcanzarse a través de estos marcos normativos sólidos, pero solo si responden a estas necesidades y a las realidades del territorio y se acompañen de instrumentos, de mecanismos que permitan que se hagan operativas y que no solamente se queden como instrumentos de escritorio que salen de alguna propuesta que no toma en cuenta estas perspectivas. En este sentido, igual comentarles un poquito en esta parte de socialización del proyecto. Gracias al apoyo del programa México-UK Pact del gobierno del Reino Unido, desde Polea hemos colaborado con el IMADES desde julio en esta cooperación que finalizará en este 2025 con el objetivo de actualizar esta ley para la mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático para el estado de Colima, justamente como ya se ha reiterado, para que pueda integrar, en primer lugar, se pueda armonizar con las realidades y con estas metas que el gobierno mexicano ha asumido a nivel internacional, también que se adapte a las realidades nacionales y sobre todo que se adapte a las realidades locales. Para este proceso participativo, si me apoyan con la siguiente, ha sido muy importante justamente presentarles aquí cómo ha sido la forma en la que hemos trabajado en estos eventos de presentación, en los que hemos también presentado justamente estos objetivos, estas acciones, en que también de la mano con el IMADES trabajamos para identificar cuáles son los principales elementos para poder fortalecer la propuesta y sobre todo la parte más importante, que es con la ciudadanía, porque nuevamente son quienes en el territorio, que la ciudadanía de a pie vive día a día los efectos adversos del cambio climático. Para ello también hemos implementado un proceso participativo a través de entrevistas con expertos y expertos en la materia también, que esto ha involucrado participación del sector público, de la academia, de sociedad civil, también del sector privado en esta responsabilidad para poder hacerse justamente responsables también por las acciones, con cooperación internacional y de las que muchas y muchos de quienes se encuentran también conectados han participado y les agradecemos mucho. Y para este proceso en específico, también lo que nos une en este webinar es la participación abierta al público en general. Para ello, a continuación,
vamos a compartir con ustedes el sitio web que se ha preparado para el proceso participativo. Les vamos dejando por acá el código QR para que puedan unirse. Esto los va a llevar a un sitio web que es, cuya dirección es Ley CC Colima, para que por favor puedan ir ingresando y también presentarles justamente cómo es parte de este trabajo. Este sitio web, también por acá, en un momento más comparto yo pantalla para que puedan mientras ir uniéndose. Este sitio web en general alberga información sobre el proceso, en este sentido de también avanzar hasta esa justicia, hasta esa participación, al acceso a la información en materia ambiental, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Ahora, si me dejan compartir, voy a proyectar el sitio web también para ir compartiendo un poco más sobre este. También les recordamos que por acá en el Zoom tenemos una cajita de preguntas y respuestas o en el chat por si tuvieran alguna duda específica sobre el proceso y también sobre la encuesta que vamos a proyectar. Ahora bien, compartimos este sitio web que hemos preparado para el proceso, en el que justamente tenemos un poco más de información en cuanto de qué se está tratando, quiénes están llevando a cabo este proceso, cómo se va a estar llevando a cabo en esta afán de poder vincular, armonizar lo que ya ha hecho México, también lo que ha asumido y cómo lo vinculamos con las necesidades de Colima. Para ello también tenemos una breve sección de documentos en las que contamos con esta información de los instrumentos que se cuentan en la materia a nivel internacional, el marco nacional, la experiencia también que ha tenido Polea en otros estados. Colima ya es nuestro estado número 19 en el que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de poder colaborar también para echarle un ojo, ¿no? Saber cómo estamos, porque si bien el cambio climático impacta a todas y a todos, lo hace de forma diferenciada. Entonces es muy peculiar cómo en cada entidad son las necesidades, ¿no? Y cómo también se pueden conjuntar para unir esfuerzos en esta colectividad y organizarnos. También esta cuestión de los instrumentos de política climática con los que cuenta el Estado, desde el ordenamiento, en materia de residuos de cambio climático, cómo estas problemáticas se van conjuntando porque el cambio climático no es aislado. Y también muy importante, un documento sobre el contexto del cambio climático en el estado de Colima, también que justamente recupera esta información que nos compartió la maestra Angélica, directora del IMADES, en materia de cambio climático y la vulnerabilidad del estado de Colima. También en esta cuestión contamos con infografías, con material de comunicación para difusión, también que pueden encontrar en nuestras redes sociales para poder difundir justamente en este afán de crear y de consolidar una cultura ambiental de cambio climático, también para saber cómo actuar. También contamos con algunos sitios de interés también para consultar y contar con a lo mejor también un repositorio más sólido de información. Y ahora sí también compartiéndolos nuevamente el sitio web, recordándoles que la dirección es www.leycccolima.com para que podamos dirigirnos. Y ahora sí, en este sitio web contamos con un cuestionario de participación abierta. ¿Cuál es el objetivo de este cuestionario? Más allá de ser, no es una evaluación también, porque nos ha pasado que es como, pero es que yo, ¿por qué voy a responder? Yo no quiero, o a lo mejor yo no me dedico de lleno al cambio climático, pero el cambio climático, ya se ha reiterado en este webinar, no es una cuestión abstracta. Ha impactado de muchas formas y lo hace de manera directa también en la vida de todas, todos y de todes. Entonces, en este sentido, para iniciar el cuestionario son algunos datos que también nos permiten desagregar la información. Desagregar la información también como parte de que no es, como se entienda, que afecta a todos por igual, sino como también de manera diferenciada esta participación se va incentivando. Un poquito también para presentarles cómo está el sitio web y que también de manera conjunta podamos ir atendiéndolo, es pensando aquí en cómo calificarían o más bien cómo creen o consideran que el cambio climático sea un problema importante en la actualidad o no. Más allá de ser un tema de moda, es un tema en el que ya se están poniendo los ojos cada vez más atentos y también en este marco en el que estamos ya en la COP30 en Brasil, cómo estamos también considerando esta problemática. Otro aspecto también importante es conocer cuáles son los principales fenómenos que impactan en nuestros territorios, en nuestros municipios, además de la entidad en general. Un proceso también es justamente si ya hemos tenido acercamiento con la ley de cambio climático, si aún no. Más allá les comentamos que sea una evaluación, es un diagnóstico para ver en dónde podemos encontrar estas áreas de mejora, estas áreas de oportunidad, para que justamente se trabaje también de manera conjunta para fortalecer estas brechas. Otros aspectos también importantes son algunas estrategias, instrumentos, cuáles deberían considerarse a lo mejor y tener más atención en este sentido
pensando desde los programas municipales, desde los inventarios, los atlas, cómo también contamos con esta información. Otro aspecto también es justamente teniendo en cuenta la importancia de cuáles son las medidas en materia de mitigación que deberían atenderse de manera más específica, a qué sectores no se les está prestando la atención debida y en donde debemos poner un poquito más la atención para poder avanzar en esta materia. Otro aspecto también importante es cuáles son las principales causas que identificamos que no favorecen al cumplimiento de estas medidas de mitigación. Es siempre o generalmente esta falta de atención, la falta del presupuesto, también la falta de un marco actualizado, incluso el desconocimiento, ¿no? Falta justamente de esta vigilancia, de las sanciones, cómo nos vamos a ir haciendo, avanzando a que sea más operativo, a que sea también un poco más efectiva la implementación. También es importante que no solo pensemos únicamente en que el cambio climático es mitigación y mitigación y mitigación, sino la importancia también de la adaptación, de poner el dedo en el renglón en la gestión de riesgos, en las pérdidas y daños, porque los efectos están avanzando cada vez más fuertes, empeoran. Entonces, ¿cómo también nos estamos preparando para poder actuar en esta materia? ¿Cuáles son las principales iniciativas que pueden ayudarnos a también atender de manera más efectiva estas cuestiones en materia de adaptación? ¿Cuáles son también estas cuestiones que no nos están permitiendo a lo mejor atender la adaptación, del incremento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad, no solo de las personas, sino también de los ecosistemas, que nos puede ayudar a que nos vayamos dirigiendo hasta esa implementación efectiva y también a esta preservación? Aspectos también más importantes, es muy importante pensar en que el cambio climático, las cuestiones ambientales no solo se quedan de la mano o de lado de las dependencias que se encargan, al menos desde el gobierno, de esta materia, ¿no? Por ejemplo, como Limades. Si conocemos a lo mejor cuáles son las atribuciones legales o qué confiere la ley, para que otras dependencias también puedan involucrarse, ¿no? Hay casos en los que también no solo se involucra, por ejemplo, en temas ambientales, sino también está movilidad, está salud, también está la economía, institutos de las mujeres, de juventudes, cómo todos entonces vamos uniendo estos esfuerzos para poder ir avanzando. También si consideramos a lo mejor que se pudieran incluir atribuciones para otras dependencias que no están a lo mejor participando de manera activa, pero que sí es muy necesario que también se unan estos esfuerzos. Otros aspectos también son los elementos de coordinación. Actuar de manera articulada es lo que nos va a permitir poder incrementar esta ambición de la acción climática, pero más allá de una ambición es realmente avanzar hacia la implementación, realmente articularnos, organizarnos, porque solo de manera colectiva será posible construir soluciones eficientes que nos puedan ayudar a transitar esta crisis. Entonces, en este sentido, también es importante señalar a lo mejor esta importancia de la coordinación entre instituciones, entre sectores, cómo pueden unirse estos eslabones para poder avanzar de manera más efectiva. Este aspecto también es la importancia de que el gobierno estatal justamente no deje de lado a lo mejor a los municipios y también esta coordinación con el gobierno federal, cómo avanzar de la mano para no quedarnos un poquito diciendo como, entonces, ¿yo qué hago? ¿No? Entonces, mejor, ¿cómo vamos avanzando? Otro aspecto también es cómo se puede justamente fomentar o avanzar en estas cuestiones para mejorar la vigilancia, la sanción relativas justamente al cumplimiento de la ley. ¿Cómo vamos a ir avanzando para que no solamente se quede en papel o en letra muerta como coloquialmente se conoce? Otros aspectos fundamentales son la justicia ambiental, justamente poner a los derechos humanos al centro, la dignidad humana, pero también pasar de esta visión a una más biocentrista, también cómo vamos a poner este cuidado de los ecosistemas que sostienen la vida. Entonces, es aquí esta parte también con la que contamos en el cuestionario, justamente para que también pueda ser más integrales estas respuestas. Otro aspecto también, cuáles son los mecanismos o cómo puede fortalecerse la participación social para que sea efectiva, para que la ciudadanía participe en estos procesos de toma de decisiones, que no solo sea una especie de qué falta, sino cómo lo hacemos y cómo va a operativizarse, de qué manera sí va a atender a las realidades de la ciudadanía para que entonces se les pueda convocar. Otros aspectos también en materia de información, en estos derechos de acceso, también en el marco del Acuerdo de Escazú, cuáles son estos medios que van a ser necesarios o a través de los cuales será de manera efectiva que podamos acceder a la información. Es por ello que también lo involucramos y lo incluimos en este cuestionario para que nos puedan compartir esta retroalimentación también de manera abierta, con sus perspectivas, sus experiencias, cómo se han organizado también ustedes para que pueda trascender y pueda plasmarse en este instrumento.
También estrategias de educación, difusión, la acción climática, la educación ambiental, la educación climática, cómo fortalecerla, incluso pasar más allá de la educación formal, sino cómo nos vamos también organizando para poder continuar con estas acciones. Elementos también que deben tomarse en cuenta para desde el diseño, la implementación, la ejecución de las políticas climáticas, de las leyes, que incluyan de manera eficaz, de manera efectiva, estos impactos diferenciados que tiene el cambio climático en la población y entonces cómo vamos a actuar en consecuencia. Cómo es posible justamente que se incorpore un enfoque transversal de género, de derechos humanos, de equidad intergeneracional para que podamos avanzar en estas cuestiones. Otros aspectos también importantes es justamente cómo se puede fortalecer una participación más incluyente de la ciudadanía para garantizarse en los mecanismos. Otras recomendaciones puntuales es algo que también una sección que dejamos al final, no por ser menos importante, sino también por las ideas que pudiéramos ir rescatando a lo largo de la encuesta, de qué manera o qué otros elementos que no se incluyeron acá, pero sí es necesario entonces que se tomen en cuenta. Entonces tenemos aquí un espacio también de preguntas abiertas para que puedan compartirnos justamente estas inquietudes. Otro elemento también que nos va a ayudar muchísimo para que en próximos procesos podamos aumentar esta convocatoria, sobre todo para poder mapear de manera más efectiva o más amplia cuáles son las necesidades, a través de qué medios se enteraron del proceso, de la encuesta. Y si alguien quisiera también conocer más información al respecto del proceso o enterarse de algún otro evento que realicemos desde Polea, agradecemos también muchísimo que nos puedan compartir sus datos, comentándoles que incluso esta información no recaba nombres, quien nos dice qué información queda protegida también por las políticas de privacidad y por la ley de protección de datos. Entonces, es cómo presentamos este sitio. Dejo por aquí de compartir pantalla para que comentemos igual un poquito más en lo que nos van respondiendo, apoyando a responder el cuestionario. Dejamos nuevamente por acá en la pantalla el código QR para que se puedan ir uniendo y pues también comentarles que estamos próximos a cerrar este proceso participativo. Este próximo viernes 14 de noviembre va a cerrar esta encuesta. Entonces, corran la voz con sus amistades, con sus familiares, sus círculos cercanos para que puedan también sumarse y sobre todo que las voces se sumen. Es muy importante que las leyes, los instrumentos y en general estas acciones que se toman desde el gobierno incluyan esta participación efectiva de la ciudadanía. Entonces, su apoyo contestando esta encuesta va a ser de mucha ayuda y nuestra área legal que está acá, que también ya se presentó Paula Lara, es el equipo que se encarga de traducir toda esta información y que se plasme en la propuesta de actualización de la ley. Esto sería todo de mi parte. Seguimos muy atentos aquí al chat y también a la cajita de preguntas y respuestas para continuar teniendo sus dudas. Y les regreso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Ya saben, aquí está el código QR para que lo puedan escanear y puedan, ahora sí que contestar la encuesta. Recuerden que es responsabilidad de todos, todas y todes. Si queremos que justamente se accione de una manera y que puedan atender a nuestras necesidades y las necesidades del Estado, ¿no? Entonces, me parece que ahorita vamos a pasar a... estoy un poquito confundido, es el llenado y guiado, perdón, y simultáneo de la encuesta. Pasamos a la parte de las preguntas del público. De las preguntas, ¿verdad? Sí, porque fue a la par, sí. Si tienen alguna duda, comentario, pregunta, pueden dejarlo en la cajita del chat o pueden prender su cámara y pueden decirlo a voz, como ustedes gusten. Les vamos a escuchar o les vamos a leer. Sí, hasta el momento pues tenemos 4 preguntas. Algunas están ya respondiendo como en tiempo real, les van a empezar a aparecer, pero voy a leer la primera que tenemos, es el doctor Juan Carlos Tejeda. Hola doctor, bienvenido. Y pues esta la va a responder el maestro igual Francisco Castellón por parte del IMADES y dice... una opinión que antes de que la ley estatal de cambio climático tendría que haberse actualizado la ley ambiental, la de residuos, entre otras leyes ambientales más. De igual manera, se tendría que cumplir con lo que establecen las propias leyes, las estrategias estatales, municipales de cambio climático, inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, programas de manejo estatales y municipios de residuos, entre otros instrumentos jurídicos que ni el Estado ni los municipios
pues han podido cumplir, ¿no? Se quedan desfasadas las leyes en el estado si solo se actualizan las leyes de manera individual y no de manera integral. Esa es la opinión. Y bueno, le cedo el uso de la voz a nuestro compañero Francisco de Limades para que pueda pues responder por parte. Adelante. Hola. Sí, sí, gracias, Ara. Y gracias también a Juan Carlos por la pregunta. Bueno, definitivamente la actualización de la ley ambiental no es ni una ocurrencia ni una improvisación, sino más bien es el resultado del trabajo de hace, yo creo que más de 2 años. Tan es así pues es un resultado de cooperación internacional el cual tenemos aterrizado, ¿no? En lo que estamos platicando. Y no solamente con el UK Pact a través de Polea en este momento, sino también con el UK Pact a través de México CO2 y a través también de la Agencia Alemana de Cooperación, con la GIZ. Eh, bueno, han sido 2 años de gran análisis, discusión, pero sobre todo también de consolidación de un horizonte respecto a la transformación de la política climática del Estado de Colima, que es una realidad, que era una política climática que se abandonó, es decir, se creó toda una estructura legal y sí se establecieron un inventario de 2010, un programa estatal del 2015 y hasta ahí quedó, ¿no? Y la administración, las administraciones pasadas fue un tema que fueron completamente omisas de poder llevar a cabo. En este momento, esta administración lo que estamos haciendo es revitalizando esta política, ¿no? Y redimensionándola también con los objetivos que desde la Federación, a través de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y también desde la misma actualización a la Ley General de Cambio Climático que aquí nuestras compañeras de Polea también están apoyando, eh, pues creando un instrumento que realmente sea acorde a la realidad de la política nacional y que aterrice con resultados coherentes a nivel estatal, ¿no? Y tan es así que, bueno, ya hemos planteado algunas, se han visto algunas respuestas frente a toda esta discusión, como lo es la política respecto al tema de reducción, de mitigación, perdón, como lo es el impuesto al carbono, que no es la gran respuesta a la mitigación de gas de efecto invernadero, pero es una de las respuestas que como Estado estamos planteando como política ambiental, el impuesto al carbono, más las estrategias que le suman, perdón, como lo es el sello bajo carbono y el mecanismo de flexibilidad para permitir las compensaciones, el mismo sistema estatal de compensaciones también que permitirá hacer contabilización y generación de proyectos de compensaciones para efectos de reducciones a nivel del Estado, que también, por cierto, son instrumentos que se deben de armonizar dentro de la Ley Estatal de Cambio Climático, porque en este momento no existen como tal reconocidas dentro de estas figuras. Y también otros criterios que se han trabajado justo en armonización con otras leyes ambientales que también son marco, como es la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, hablando de ordenamiento ecológico territorial, los criterios de cambio climático para la configuración de los ordenamientos territoriales, los criterios de cambio climático desde la evaluación de impacto ambiental, los criterios de cambio climático también desde las áreas naturales protegidas mismas, ¿no? Y la adopción de nuevas figuras como lo son los sumideros de carbono, varios otros criterios que por ahí se están considerando desde estas figuras importantes de conservación. Y bueno, eso es solo una parte del comentario. Reconocemos que hay una gran necesidad de reformar, armonizar muchas leyes. Eso sin duda es una realidad. Bien lo decía Paola, pues, la dinámica de la realidad nos insta a estar renovando, vitalizando las leyes, ¿no? Las normativas. Y pues en ese sentido también te invitamos a que podamos formar una alianza, ¿no? Y podamos juntos también plantear, vaya, soluciones frente a todas estas problemáticas que ya tenemos identificadas. Muchas gracias, Francisco. Tenemos otra pregunta. Ponen, hola, respecto de la reducción de emisiones, ¿hay alguna iniciativa legislativa al respecto
o qué avances tiene Colima en este aspecto? Ok, no sé si como iniciativa legislativa, bueno, me imagino que te refieres a alguna ley, pero justo desde la ley de cambio climático es que se abordan estas estrategias de reducción de emisiones, se aterrizan a través de programas específicos, como es el Programa Estatal de Cambio Climático, la Estrategia Estatal de Cambio Climático, y a partir de ahí, desde los diversos sectores que conforman, que justo se prevén dentro de la misma ley, se empiezan a plantear acciones que nos van a llevar a reducir las emisiones, ¿no? Y reducción es solamente un bloque, también hay otro bloque que es de mitigación, donde también se conforma con múltiples acciones que de forma intersecretarial se realizan, ¿no? Cada dependencia del Estado que toma uno de esos temitas, de estos grandes temas más bien de cambio climático, por ahí se van a ver reflejadas. Actualmente, respondiendo ya más concreta a la pregunta, sí hay un programa estatal de cambio climático que es del 2015-2014, no recuerdo. Evidentemente ha quedado un poco desfasado respecto a los objetivos que por ahí se están planteando, ¿no? Y respecto a la realidad y transformación de los procesos que nuestro estado ha sufrido durante los últimos 10 años. ¿Quieren que vaya yo leyendo la cajita de preguntas? Y las que sean mías yo las toco y si no, por ahí turno el uso de la voz. Dice, ¿cómo se integran aspectos de ética ambiental dentro del marco de la propuesta? Eh, yo nomás un comentario bien breve, pero me gustaría también que los de Polea pudieran por ahí darnos su opinión. Desde mi punto de vista, la parte de la ética ambiental justo se configura desde las bases o los cimientos de donde partimos a configurar toda la propuesta normativa, ¿no? Bien decía Estefanía por ahí, depende de cuál es el enfoque que queramos darle en cuanto a la dimensión de la ley. Si es, por ejemplo, algo muy, algunos le llaman antropocéntrico, es decir, como esta protección únicamente o exclusivamente desde los seres humanos, o bien si también empezamos a meter la idea de que los seres vivos, al igual que nosotros, sufren las consecuencias del cambio climático y tienen por ahí algo importante que decir en materia en esto, ¿no? Entonces ahí expandimos un poquito esa configuración ética y hablamos ya no solamente de una ética antropocéntrica, sino también hablamos de una ética quizá biocéntrica o ecocéntrica, ¿no? Es decir, empezamos a tener consideración moral hacia con otros seres vivos que no son propiamente los humanos. ¿Y cómo lo vemos reflejado? Pues justo en los enunciados que menciona la ley, ¿no? Cuando empezamos a redimensionar los principios base que guían, el alcance de la protección que genera, etcétera, etcétera. No sé si mis compañeras de Polea quisieran por ahí comentar algo más. Sí. Muchas gracias, Francisco. Sí, precisamente justo basado en esta presentación que dábamos de respeto irrestricto a derechos humanos, respecto a los principios de derechos humanos y tener esta visión antropocéntrica, pero también tener un respeto a a la biodiversidad por su valor intrínseco, ¿no? Esto es lo que debe orientar las decisiones y tiene que implementarse en cada uno de los instrumentos, la mejor forma es instrumentarla tanto en los principios de la ley, ¿no? Como en los instrumentos, en el principio de no regresividad, prevención, precaución, justicia climática, tiene que instrumentarse en cada principio, pero también en los instrumentos, sobre todo participación, transparencia, el deber de cuidado y de cada uno de los programas debe de estar precisamente orientado pues a la garantía efectiva de derechos humanos. Básicamente creo que Francisco ha mencionado todo, pero sí me gustaría aclarar que precisamente este cuestionario, este proceso participativo no habla de una iniciativa pues ya presentada, es un proceso de colaboración que todas las personas vamos integrando juntos, ¿no? Juntos y juntas de qué debe de contener esta ley específicamente, cómo debe de actualizarse y cómo involucrar
en los procesos de participación y cómo hacer efectiva la participación que se vea plasmada en la ley que pues de alguna manera se tiene que implementar en el Estado. Entonces, me regresaría un poquito, ¿no? De las propuestas legislativas presentadas, pues es precisamente, es un proceso que estamos construyendo juntas y juntos y que además, como bien lo mencionaba y regresándome un poquito a la primera pregunta, tiene que estar armonizado con todas las leyes. Se hablaba de ley de residuos, se hablaba de la ley ambiental, también agregaría yo el tema de movilidad, todos los componentes y salud, ¿no? Todos los sectores que tienen que estar involucrados y que tienen que tener estrategias de mitigación precisamente y de adaptación dentro de sus propias tareas y dentro de sus propios sectores, ¿no? El sector energía también es muy importante. Entonces, sí lo que tenemos que lograr a través de este proceso participativo es que no queden desfasadas las otras leyes y que logremos hablar nuevamente el mismo idioma a través de las mejores recomendaciones y casos de éxito que puedan implementarse en el Estado de acuerdo a la propia realidad. Pero bueno, hasta ahí dejaría ahorita, de momento. Bien, muchas gracias en lo que se incorpora nuestro compañero Eric. Hay una pregunta que yo vi que me gustó mucho y que la voy a leer también, juntando con otra, aprovechando que también pues son anónimas, usen ese mecanismo también si tienen alguna duda curiosa. Pero básicamente es qué elementos sobre cambio climático y cuidados están dentro de la propuesta. Esta se me hace muy buena pregunta y también hago otra ligada que dice, ¿la propuesta de la modificación a la ley contempla algún articulado que promueva la infraestructura verde como medida para la lucha contra el cambio climático? Y pues ahora sí que creo que Francisco otra vez, o no sé si las compas de Polea nos apoyen. Sí, de este lado, desde Polea, también hacer hincapié justamente en lo que señala Paola, estos elementos, por ejemplo, más explícitos en cuanto al cuidado, infraestructura verde, los contemplamos a partir del fortalecimiento en cuanto a principios. ¿Qué va a guiar la acción climática en el Estado y qué principios van a guiar también la implementación de la ley? Entonces, en este sentido, desde Polea incorporamos este enfoque transversal en cuanto a justamente atender los impactos diferenciados del cambio climático en las mujeres, no todas las mujeres, también nos comentaban acá en los ejidos, también en las costas, en la parte de la sierra, cómo lo vamos a atender de manera diferenciada y elementos también que involucran este vínculo en cuanto a pérdidas y daños. Y justamente de esta manera también agradecemos que a través de estas preguntas también nos dan insumos para que podamos poner justamente el ojo en el renglón y poder también ir fortaleciendo. Y también en cuanto al resto de preguntas que nos hacen por acá, esta importancia en cuanto a para fortalecer la ley, por ejemplo, en diversos aspectos en cuanto a la armonización con otras leyes para que sea más operativa, en cuanto también instrumentos de mercado, instrumentos económicos, también la propuesta es el sentido que busca fortalecerse de manera integral. Entonces, son elementos que también tomamos más en cuenta para poner más el detalle, porque son justamente estas necesidades que están surgiendo a través de este diálogo. Y ya en ese sentido, también le paso la palabra a Pau por si quisiera agregar alguna cuestión más, o Francisco, también para que podamos ir dirigiéndonos al cierre del webinar y pues para ser muy respetuosos con su tiempo. Sí, gracias. Nada más agregaría, además de los principios, tiene que estar involucrado en cada uno de los instrumentos. No olvidemos que la ley tiene que estar vinculada con procesos de participación, con procesos económicos y que el impacto, bueno, no voy a decir algo que no sepamos, ¿no? El impacto de los efectos del cambio climático, pues atiende también a las diferentes vulnerabilidades, ¿no? No es el mismo impacto que se tiene a todas las personas por igual. Entonces, sí necesitamos tener diagnósticos con datos desagregados, pues por sexo, por edad, por condición de cuidado y cómo podemos
involucrarlos tanto en los procesos participativos, en la generación de datos, en los instrumentos de política pública, estos datos desagregados para poder brindar soluciones y tienen que estar precisamente vinculados en la ley, tanto para efectos de mitigación como para efectos de adaptación, para efectos de justicia climática y asegurar una participación efectiva de mujeres y cuidadoras desde el diseño hasta la evaluación de cada política pública, de todo el proceso de política pública, sí asegurar la participación efectiva y poner en el centro las necesidades y las repercusiones que tienen en cada sector. Bueno, y de la misma forma, no solamente el tema de género, el tema de inclusión social, personas con discapacidad, tenemos obligaciones a través de consultas y participaciones, tenemos obligaciones jurídicas de personas con discapacidad, también agregaría el tema de juventudes, ¿no? Es importante el tema de niñez, la perspectiva de niñez y adolescencia, cómo lograr que esta perspectiva se vea reflejada en todos los instrumentos, e insisto, en todo el proceso de política pública, y tiene que estar plasmado en ley para darle precisamente pues esta permanencia, ¿no? Creo que pues ahí estamos más o menos contestando, o no sé si nos faltó alguna. Creo que sí. Respecto de infraestructura. Sí había una, ¿no? Es que ya no me puedo subir aquí, de infraestructura verde, pues estaba íntimamente ligada también con la transversalización y con otra legislación, precisamente de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Va ligada a cuál sería el plan y cuál sería la política estatal en esa materia y qué obligaciones le corresponderían a los diferentes sectores. Por ejemplo, tenemos sectores, nuevamente obras, nuevamente salud, nuevamente movilidad. Entonces, ¿cómo tenemos que obligar a que los diferentes sectores se trabaje hacia no solamente infraestructura, sino también proyectos verdes, ¿no? Y esto lo logramos a través de la transversalización y también de principios y los instrumentos que deben ir ligados a este tipo de resultados. Creo que, bueno, no sé si por ahí nos faltó agregar algo. Quizás No, solamente... perdón. Sí, perdón, únicamente por acá había una en relación al puerto. Dice, ¿cómo armonizar esta ley con la dinámica actual en el proyecto del puerto del Vaso 2 de Laguna de Cuyutlán, que implican cambios de uso de suelo, aumento de vulnerabilidad por efecto del cambio climático y disminución de los servicios ambientales? Pues más bien justo es, bueno, la obra del puerto es una obra que por su naturaleza la evalúan la Federación, la Semarnat, y creo que ahí está justo el tema del impacto y la incidencia que se puede llegar a tener, ¿no? Justo el grado de cumplimiento de los criterios en tema de cambio climático a través de la evaluación de impacto ambiental y de los riesgos climáticos también que el proyecto conllevaría desde la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Justo, evidentemente el instrumento de evaluación de impacto ambiental no es ajeno al tema de cambio climático, sino que desde sus componentes también puede dar una evaluación y a partir de ahí dimensionar cómo debe de ser la ruta crítica para el desarrollo del proyecto, imponiendo medidas de mitigación o compensación según corresponda para los impactos que se puedan llegar a generar, ¿no? Y bueno, al menos por parte del Estado, lo que nosotros hemos estado impulsando es este diálogo con la Federación, justo para la consideración de estas realidades a nivel estatal, ¿no? Y con ello también dimensionar entonces el alcance del proyecto y el alcance de lo que vaya a ser la decisión de la autoridad federal al momento de hacer la evaluación de impacto. Y por otro lado, también justo el tema de infraestructura, justo era uno de los temas que quería puntualizar, pero creo que ya por acá fueron muy claras en la transversalidad. Al final de cuentas, recordar que la ley estatal de cambio climático no, o sea, sí es una ley ambiental, pero no está dirigida al IMADES únicamente como una autoridad ambiental, sino que está dirigida para muchas, o más bien para la administración pública en su mayoría, ¿no? A varias secretarías, entre ellos me parece que también la Secretaría de Infraestructura forma parte de esas autoridades que están previstas, ¿no?
Entonces, justo es este marco crítico desde las bases de la ley, más las acciones, objetivos, metas que nos propongamos para desarrollar a través de los programas, justo esta conducción de acciones que nos va hacia donde nos van a llevar, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el Instituto para el Medio Ambiente, lo que nosotros hacemos justo como un criterio en tema de cambio climático, desde la evaluación de impacto ambiental, sobre todo, por ejemplo, a lo que implica desarrollo de asentamientos humanos. El tema de infraestructura verde ha sido uno de los puntos críticos, ¿no?, que hemos estado implementando. ¿Por qué? Porque es una acción real que desde la evaluación de impacto ambiental se puede establecer. Y bueno, ya cierro con eso porque creo que ya nos pasamos un poquito de la hora. No sé si hay alguna otra pregunta que crean. Ay, perdón, estaba viendo precisamente esta de también de si la ley servirá como una base legal para el impuesto al carbono o se plantea hacer una ley específica. No es propiamente que se plantea hacer una ley específica. El impuesto al carbono pues tiene una naturaleza por su propia así que por su propia naturaleza es hacendaria. Y bueno, de hecho está previsto en las leyes hacendarias respectivas. Sin embargo, creo que sí puede ser una base legal, sobre todo para efectos de los recursos que puedan utilizarse derivados de los recursos que surjan del impuesto. Entonces, la intención a través de esta ley es constituir un marco habilitador, porque en materia hacendaria, en materia de impuestos, pues es muy importante cuidar la constitucionalidad, cuidar no invadir jurisdicciones, ¿no? Cómo dividirse entre la jurisdicción de la federación y la federación de los estados, donde tiene que venir precisamente pues para evitar cuestiones inconstitucionales como una doble tributación, etcétera. Entonces sí se tiene que ser muy cuidadoso. Creo que sí tenemos que imponer un marco habilitador, pues primero de que existe este impuesto, tiene que ser complementario con las leyes hacendarias, pero también establecer este marco de cómo se va a revisar anualmente, hacia dónde se destinan los recursos y que sea precisamente habilitador del impuesto, que a su vez estará previsto pues en esta miscelánea que año con año se revisa y que año con año se diseña. Pero sí tiene que ser un impuesto pues ecológico, que ya la Corte ha dicho mucho al respecto, y que en la ley de cambio climático se establezca como parte de los instrumentos precisamente de facultades y de los instrumentos que sirvan para financiar la acción climática, ¿no? Justo, y un comentario yo nomás también para cerrar por ahí, Paula. Bien lo explicaba Paola, es un tema fiscal, hacendario. Y justo la forma de vinculación, más concretamente en el estado de Colima, con las adiciones que se hicieron en el marco del impuesto, es el destino, que desde la ley de Hacienda se prevé que todos los ingresos de este impuesto están destinados a acciones de mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, y justo como menciona Paola, es esta interacción de que desde la ley de cambio climático se prevé una fuente de financiamiento para la acción climática, que también estamos repensándolo porque ya tenemos un fideicomiso, ¿no?, a nivel estatal que ya está funcionando, ya tiene todo un sistema, un esquema de operación, y justo de qué forma entonces cambio climático puede entrar dentro de esa estructura que ya existe, para no estar creando también como fideicomisos por todos lados, sino que ser eficientes a nivel de las estructuras, para poder canalizar, que al final de cuentas el punto es el financiamiento de la acción climática, ¿no? Creo que ese es el objetivo que se busca. Y, perdón, por ahí también hay una pregunta de Kareli Pinto que dice: ¿de qué manera la ley incluirá la participación de comunidades locales y ejidos en la toma de decisiones, especialmente en el diseño de acciones de adaptación, donde ellos son quienes viven directamente los impactos? Y ahí yo creo que también este es como un comentario en el marco de lo que platicábamos, ¿no?, en el marco en el que estos espacios nos permiten también como repensar justo las cosas que hemos platicado de diseños, sobre todo los diseños que implican gobernanza, y de qué forma los estamos planteando, ¿no? Entonces, más bien, bueno, no sé si aquí las chicas de Polea quieran dar una respuesta, pero yo creo que el comentario es valioso para repensar también el instrumento y ver cómo estamos desarrollando los instrumentos de gobernanza, ¿no? Pero no sé si ustedes quieran mencionar algo sobre eso.
Sí, no, básicamente es reforzar un poco lo que estás comentando. El tema de la participación de comunidades, la toma de decisiones basada precisamente en las necesidades, en el conocimiento, de comunidades, pues de entrada es pues una atribución constitucional, ¿no? Es una obligación constitucional. No se puede tomar decisiones sin que se tome en cuenta a las comunidades, sobre todo en esta materia, porque es donde viene el impacto, ¿no? Precisamente sobre todo en temas de adaptación, en temas de justicia climática. Y aquí pues hay diferentes instrumentos, por ejemplo, la creación de consejos, la intervención también de comunidades en la elaboración de los programas, en la elaboración de las estrategias, en los órganos de gobernanza, ¿no? Como pueden ser la participación, ya sea con invitación, con voz, con voto o simplemente con voz, a través de los consejos y a través de la participación tanto municipal como estatal. Nada más no olvidar que es una obligación constitucional y tiene que estar involucrada y tiene que estar representada y tiene que estar desarrollada en cada uno de los instrumentos, desde los de planeación, transparencia y participación, así como en instrumentos financieros, ¿no? No olvidar que es precisamente constitucional la obligación. Bueno, si ya no hay gracias, primero que nada, y si ya no hay preguntas, comentarios, por favor, panelistas, den su mejor sonrisa. Vamos a tomar la foto para tener la evidencia. Muchas gracias, Eric. De este lado también, si pueden abrir sus cámaras. Y entonces, a la de 3, 2, 3, y tomamos la foto. Va la primera, otra más, 2, 3. Perfecto. Y pues nuevamente agradecerles también. Ahora también damos paso ya al cierre oficial del webinar, también para cederles la palabra. Sí, Ara, ya entro aquí. Sí. Perdón, se me había cerrado. Pero bueno, pues ya cerrando esta jornada, la verdad es que pues estamos muy contentas desde Colima Sostenible por esta alianza que se logró realizar con Polea, que como lo dijo Angie, es así los másters de la legislación en todo México, y pues con el IMADES, ¿no? Que la verdad sí... pues estamos igual muy contentas de todos los procesos que se han venido desarrollando, como hace ratito lo decía Paco. Este es tan solo uno de los muchos instrumentos o procesos que se han venido desarrollando con organizaciones de la sociedad civil, con organismos internacionales, con alianzas estratégicas de mucho valor para poder retribuirle un poquito a Colima de todo lo que nos ha dado ahora sí que en servicios ecosistémicos o las contribuciones de la naturaleza, ¿no? Que es un estado súper bello, súper rico, pero no podemos negar la contaminación. Unos datos que sí, igual quiero recapitular, es que México se calienta más rápido que el resto del mundo, y que Colima, ya teniendo ese 1 grado centígrado, pues estamos como en este límite de poder actuar ante eso. Cuando también hace una semana se publicó el reporte anual más importante de ONU Medio Ambiente, que nos dice que esas políticas públicas a nivel global ya nos llevan a un aumento de 2 grados centígrados. Pero yo estoy segura de que con el ímpetu que ha habido desde la sociedad civil organizada hasta llegar a gobierno, Colima tiene una gran oportunidad, porque cuando han habido las olas de calor gigantes en el país y que todos los estados básicamente son víctimas, Colima se ha salvado varias veces, y eso es debido pues también a lo que se ha conservado. Entonces estamos en un muy buen momento a nivel local para actuar, para que Manzanillo pueda ser más limpio, como nuestro programa lo dice, aire limpio para Manzanillo. Son más de 6 manzanillos sobrepuestos por la contaminación que se genera por la termoeléctrica, por el puerto. Entonces, pues también de encaminar este momento tan importante de actualizar la ley a todo ese proceso
que viene en cuanto a la expansión del puerto, que esperemos que no sea así, pero que si llega a ser, que obviamente pues yo no lo deseo y mucha gente no lo desea, que tengamos las herramientas legales, los instrumentos económicos, las herramientas institucionales para poder hacer frente. Entonces estoy segura que vamos por muy buen camino. Felicidades IMADES, felicidades Paco, Angie, todo el asombroso equipo. Saben que los apreciamos mucho y que siempre vamos a estar aquí como sociedad civil apoyando y pues con también mucho agradecimiento a Polea y a todo ese convenio internacional con la embajada, y que eso es una muestra de lo que es la transferencia de los recursos, ¿no? De manera internacional por los acuerdos internacionales de cambio climático, que también ahorita hago este recuerdo a COP30 y mucha fuerza a todos los que están allá, y Angie, si vas, o que Colima se represente bien allá, pues sigamos en este proceso levantando a Colima bien en alto. Así que muchas gracias por participar y sigamos pues en este caminito de acción climática para Colima. Muchas gracias, Sara, y agradecerles a todas, todos y todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Por favor, contesten la encuesta. Como se mencionó, cierra este viernes. Es muy importante que la llenen. Les toma un ratito solamente, pero ese ratito va a tener ahora sí que mucha incidencia en la toma de decisiones y en la toma, ahora sí que de temáticas y propuestas que se van a integrar en la actualización. Pues nada, nuevamente agradecerles. Les mando también a todos, todas y todos un abracito. No sé si alguien más quiera decir por último algo o ya cerramos la sesión. Súper, pues, ¿Quién? muchas gracias a todas y todos, ¿sí? Perdón. Y Adelante. no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @poleac, para seguir de cerca este proceso. También estamos actualizando la Ley General de Cambio Climático, entonces también para seguir los procesos de cerca con las demás entidades, y también conocen a personas interesadas en los procesos que tenemos activos también en Guerrero, pues les agradecemos muchísimo. Y pues Paco, también te cedemos la palabra para cerrar oficialmente el webinar y agradecerles nuevamente. Bueno, yo le cedo aquí el uso de la voz a la maestra Angélica Lisset Jiménez Hernández, directora general del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Que no te dé miedo, Paco, ándale, que no te dé miedo, que tiene. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oigan, y suerte, Polea sí está en la COP30, sí está en Belém, así que seguramente traerán buenas noticias. Estamos en buen momento de hacer muchísimas cosas, siempre es momento de seguir avanzando, de dar el paso, de no esperar que todo se resuelva con una sola cosa, sino que todo es un proceso, y esos procesos hay que hacerlos de manera acompañada, con personas que por supuesto tienen experiencia, y por supuesto con las acciones locales, y por supuesto que siempre vamos a querer sumar con todo esto. Muchísimas gracias por esto. Todas las personas, por favor, ayúdanos a contestar la encuesta. Siempre estamos buscando momentos de participación. Este es uno. Y este es uno en incidencia en política pública que nos va a ayudar a cambiar muchas cosas. Entonces, les agradecemos muchísimo que nos echen la mano con esto. Muchas gracias, Polea. Muchas gracias, Colima Sostenible. Y bueno, Paco, gracias siempre y hasta pronto para todas las personas.